Hola, ¿qué tal? Soy Virginia Bediquian y esta es una síntesis del trabajo que presento este año en el Congreso Ciencia y Profesión 2020 de la Universidad Nacional de Córdoba. Este trabajo es una investigación desde bibliográfica y también desde papers sobre la psicoterapia con hipnosis cognitiva de Milton Erickson. Desde 1982 hasta el 2018. Los ejes de análisis son la finalidad del proceso terapéutico y los conceptos básicos de la misma. Los resultados son que esta psicoterapia utiliza el consciente y el inconsciente al mismo tiempo en las intervenciones con hipnosis formal y también conversacional, dirigidas a la solución de los problemas. Con recursos lingüísticos posibilita cambios terapéuticos con participación activa y consciente de la persona, utilizando sus recursos, ya sea conocidos o por conocer, a partir de la reorganización de las propias experiencias y procesos naturales de aprendizaje y adaptación. Los objetivos generales son introducirse al conocimiento de la psicoterapia ericksoniana, sus alcances, aproximarse a los conceptos fundantes, los aportes de la teoría y de la práctica y los alcances. Las contribuciones de este trabajo es que esta psicoterapia utiliza el consciente y el inconsciente al mismo tiempo en intervenciones con hipnosis, buscando objetivos psicoterapéuticos, vinculando recursos y capacidades para resolver problemas. Entonces, es una técnica y un abordaje que difiere de la hipnosis clásica, porque el paciente continúa consciente, solo que con una conciencia levemente modificada, permitiendo una comunicación en el nivel de experiencia somática, arcaica o disociada y el discurso consciente. Para esto, el consciente y el inconsciente trabajan juntos, mediante utilización de metáforas, analogías, recursos lingüísticos dentro de un estado hipnótico consciente, siendo más fácil vencer resistencias. Por lo tanto, es un abordaje con hipnosis consciente cognitiva. Esta psicoterapia es un abordaje estructural, basado en la modificación de los patrones que producen malestar en las personas, promoviendo cambios, dilucidando el pasado y ayudando a realizar una comprensión profunda sobre el significado y función de los síntomas, identificando, despertando, desenvolviendo, recombinando y utilizando recursos del propio paciente, permitiendo modificaciones personales, así como también de su entorno social y familiar. Con este abordaje se utiliza la palabra terapéuticamente en un grado de mayor sugestionabilidad, en múltiples niveles de comunicación, logrando resultados eficaces en un tiempo más acotado. Por tal motivo se encuadra este abordaje dentro de las terapias breves, con cambios permanentes, fomentando la flexibilidad hacia una manera adaptativa. Se trabaja con métodos innovadores y eficaces que consisten en una serie de estrategias y diferentes técnicas comunicacionales con o sin trance formal de hipnosis, y la aceptación y utilización de todos los comportamientos del paciente, cuyo objetivo es conseguir mayor cooperación, haciendo uso de su lenguaje y operando desde su propia visión del mundo. El giro interaccional de la hipnosis hacia la psicoterapia orienta su praxis hacia los aspectos interpersonales e interpersonales, cognitivos y conductuales de los problemas que emergen. Entonces, una corta definición es un abordaje experiencial y fenomenológico dirigido a la solución de los problemas, utilizando las capacidades existentes
mientras se evocan procesos naturales de aprendizaje y adaptación. Otros aspectos fundamentales pueden resumirse en teoría de la salud y el desarrollo. Las personas tienen necesidades y tienen que ser satisfechas para su bienestar físico. Otra es la teoría del cambio. Todas las psicoterapias implican de alguna manera la reorientación, la cual se logra por medio de un proceso adaptativo autoorganizado. La teoría del progreso o evolución o desarrollo es una transformación que es vista como un proceso paradójico, que comienza con la absoluta aceptación del paciente y quien es el que sugiere las respuestas al terapeuta. Entonces así, de alguna manera, los problemas se convierten en soluciones. El cambio terapéutico significativo ocurre a través de sistemas múltiples, cognitivos, comportamentales, afectivos, emocionales, subconscientes y del sistema nervioso autónomo, y también dentro de lo social, a medida que las experiencias directas o simbólicas son utilizadas para desestabilizar patrones mal adaptados y conectando con recursos internos que pueden ser utilizados de inmediato y también en el futuro. La hipnosis y los métodos derivados de la hipnosis son centrales, mientras que no lo son las teorías de la personalidad o la interpretación de las conductas. Se tienen en cuenta estos factores, pero es esencial utilizar los recursos internos que por lo general el paciente no conoce. A veces es referida como la teoría del cambio. No es una teoría distinta o tampoco una colección de técnicas. Como una paradoja, la teoría primaria es que no necesita una teoría. De la misma manera que la paradoja de los Koan-Sen, el abordaje ericksoniano tiene la premisa de que la duda y la creatividad son más importantes que la certeza intelectual y los procedimientos estándares. Como se ha dicho, a través del tiempo y las continuas investigaciones, se han desarrollado un conjunto de principios que son cohesivos y universalmente aceptados. Entonces son los principios más que la práctica exacta lo que define el abordaje ericksoniano. Estos principios son utilización y acumulación de recursos, utilización del lenguaje del paciente, sus intereses y motivaciones, sus creencias y marcos referenciales, su conducta, sus síntomas, su resistencia, intervenciones en la pauta, comunicaciones simbólicas. Y además la relación terapéutica gira alrededor de la cooperación para encontrar juntos las soluciones en base a las necesidades de la persona. Está basada en la teoría de la salud mental y el desarrollo humano. Mientras se supone que todas las personas tienen necesidades diferentes y también tienen una única manera de construir sus valores y creencias. Cada uno es muy personal y particular. Todo plan general para reorganizar la terapia y para realizarla tiene que estar basada alrededor de supuestos esenciales de salud mental y desarrollo humano. Y estas son la necesidad de supervivencia. Todos tenemos necesidad de tener un sentimiento de seguridad y que nuestra especie se pueda propagar, y esta supervivencia puede ser física o simbólica. Incluye la reproducción, la protección de la familia, de la comunidad y la creación de una herencia que puede ser más allá de algo físico o de los hijos, también puede ser una creencia intelectual, cosas que vayan más allá de la propia existencia. Otra necesidad es la de altruismo, ejercitar la compasión, la generosidad, el autosacrificio, incluso a punto de perder la propia vida. Erickson decía que el altruismo es algo innato y que puede ser realizado de manera automática desde nuestro propio inconsciente.
y que está basada en una cuestión intrínseca de gratificación y de felicidad. Bueno, otra es la necesidad de pertenencia, para establecer una confirmación externa de nuestra identidad, de realidades emocionales y del sentido de nuestras vidas. El sentido de pertenencia puede establecerse a través del casamiento, los equipos, la pertenencia a grupos, grupos en los cuales se puede ser capaz de construir una afiliación y promover también el altruismo, de alguna manera dar y recibir afecto, amor. Otra es la necesidad de sentido, ser un miembro que contribuye a la sociedad y encontrar sentido a la existencia, ser capaz de estructurar la vida de cada día con el propósito y el impulso de actividades que serán necesarias y útiles para la supervivencia. Esto también construye un trabajo significativo y también expandir la autoconciencia y cultivar las relaciones interpersonales. Otra necesidad es de la innovación y de la creatividad. El crecimiento personal, el aprendizaje, el descubrimiento y el diseño exclusivo de nuestra propia experiencia de vida tiene que ver con la capacidad de determinar cómo va a ser tu vida. Y con respecto a la solución de los problemas, significa ser creativo y emprendedor. Esto significa ser audaz y flexible en busca de respuestas a desafíos significativos. Es decir, el cerebro y el cuerpo están hechos para la estimulación en vez de la repetición de formas rígidas de conducta o de supuestas resoluciones de los problemas que también son rígidos. Con estos conocimientos, los profesionales pueden improvisar sus técnicas de terapia y responder de manera flexible a las necesidades inmediatas del paciente, utilizando la metáfora de la navegación, con una brújula buscando un destino significativo. Entonces, una estrategia general es proveer un contexto psicoterapéutico en el cual los pacientes puedan producir sus propias soluciones a través de su enfoque en el aprendizaje, el aumento de la motivación y la utilización de fortalezas, habilidades existentes o a desarrollar. Y la búsqueda de solución a los problemas está centrada en las necesidades de las personas. Se focaliza en lo que una persona puede hacer, las capacidades que tiene, las que puede desarrollar. Es el procedimiento o conocimiento de la persona como agente de cambio, más allá de una droga, una medicación, la intervención del psicólogo o del médico. Es lo que el paciente puede hacer y puede desarrollar acerca de su capacidad de aprender, crecer y resolver sus problemas. Y más allá de esto de que a veces se busca cuál es la limitación del paciente, hacemos todo lo contrario. La persona ya aprendió a tener limitaciones, cómo deconstruimos esas limitaciones y cómo encuentra distintas maneras de salir adelante. Por otra manera, la hipnosis ericksoniana es una comunicación evocadora, en la cual el paciente es estimulado a responder al significado de lo interpretado subjetivamente de la comunicación para obtener y utilizar recursos inconscientes, así como también conscientes. Entonces es el arte y la ciencia de la comunicación, de la anticipación, de mejorar la salud y la felicidad de las personas y tratar de encontrar en cualquiera de las experiencias humanas cosas relacionadas con el bienestar. Y está diseñado para tener una influencia significativa en las creencias conscientes e inconscientes, en los pensamientos disfuncionales, los diálogos internos, las interacciones con las demás personas, los recuerdos relacionados con el futuro, la actividad muscular, el funcionamiento del sistema nervioso autónomo, el sistema inmunológico y otros aspectos de la persona humana que están impactados por la mente.
También se utilizan los recursos sociales y contextuales para crear un proceso experiencial destinados a facilitar cambios autoorganizados. Entonces, el paciente descubre capacidades previamente no conocidas, las cuales se pueden utilizar de una manera significativa para lograr cambios importantes y deseados en su vida. Gracias. Queremos aclarar previamente que el trabajo que vamos a presentar ahora tiene como antecedentes numerosas investigaciones que venimos realizando en el marco del programa de incentivos de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Córdoba, concentradas en el funcionamiento cognitivo e ideológico de las metáforas en los diversos discursos sociales. En esta extensa investigación advertimos que las metáforas tienen un impacto decisivo en el pensamiento y en el lenguaje de las personas, pero también descubrimos que tienen un impacto tan definitorio en la salud psíquica cuando son utilizadas como recurso terapéutico. Cuando hicimos esa advertencia, decidimos iniciar un equipo de investigación interdisciplinario e incorporamos a una compañera que es colega y especialista en el ámbito de la psicología. A partir de allí nos dedicamos a estudiar intensivamente las metáforas en las terapias cognitivo-conductuales, que son estudiadas tanto desde el ámbito de la psicología como desde el ámbito de los analistas del discurso, en estudios teóricos y empíricos, desde una perspectiva científica interdisciplinaria. El marco teórico que acompaña nuestra propuesta, que sostiene, mejor dicho, nuestra propuesta, surge de la convergencia de la teoría de la metáfora conceptual en la perspectiva de la lingüística cognitiva y de las contribuciones sobre la funcionalidad de las metáforas desde las perspectivas de la ciencia de la salud. Allí hay numerosos investigadores de distintas partes del mundo, como Elena Semino, Stott, Moïse Queraltó y muchísimos otros, que realizan una serie de estudios teóricos y empíricos para demostrar de qué manera el impacto del uso terapéutico de la metáfora es fundamental en la salud psíquica de las personas. En el trabajo interdisciplinario que hemos realizado entre lingüistas y psicólogos, tenemos un claro objetivo. Por un lado, describir de qué manera funcionan las metáforas en determinados procesos terapéuticos, pero especialmente llevar a la práctica ofreciendo a los psicólogos nuevas alternativas que les permitan, por un lado, reconocer las metáforas que utilizan los pacientes, por otro lado, crear ellos mismos nuevas metáforas, y también la posibilidad de que el terapeuta pueda construir con el paciente nuevas expresiones metafóricas que permitan una comunicación más fluida. Antes de pasar a las funcionalidades específicas de las metáforas terapéuticas, tenemos que aclarar que las funcionalidades cognitivas de las metáforas en los diversos discursos sociales son variadas y muy intensas, como por ejemplo, facilitan la comprensión de la información al activar dominios cognitivos que, a partir de realidades conocidas o familiares, hacen más simples los temas complejos o demasiado abstractos. Y esta función es fundamental en las metáforas terapéuticas. También permiten comunicar mucho más de lo que dicen a través de los implícitos, transmiten un gran caudal informativo de manera muy condensada, crean nuevos modelos cognitivos para interpretar la realidad, mantienen activa la memoria y son un poderoso puente entre lo lógico y lo emocional. Son el puente más sólido entre los dos hemisferios del cerebro. En cuanto a las funcionalidades ideológicas de las metáforas, podemos decir que construyen la realidad en tanto definen a las personas, objetos, situaciones o fenómenos, destacando algunos rasgos y ocultando otras características.
sirven de apoyo argumentativo y aquí vamos a apuntar a una funcionalidad definitoria en el uso de la metáfora terapéutica. ¿Por qué? Porque activan sentimientos que provocan un gran impacto emotivo en las personas. También representan un orden cultural a partir de un orden metafórico, cumplen una función evaluadora muy importante y a partir de todas estas funciones impulsan modos de acción y de conductas que definen la vida de las personas. El funcionamiento terapéutico de las metáforas ahora, en un ámbito absolutamente específico, es el funcionamiento que permite ayudar a los seres humanos a trabajar con conflictos personales a partir de una comprensión más acabada de su conflicto y de su emoción. Unos autores que nosotros tomamos como fundamentales en estos estudios son los que están organizados por Stott, un grupo de investigadores que ha escrito la guía de Oxford para el uso de las metáforas terapéuticas. Este libro está prologado nada menos que por el especialista Aaron Beck, quien destaca el importante uso que se puede hacer de la metáfora en el intercambio terapéutico, y también destaca la obra de estos autores. En esta obra ellos ofrecen una serie de metáforas y una manera de trabajar con ellas muy específica para patologías como trastornos alimentarios, bipolaridad, depresión y muchos otros. Nosotros nos hemos centrado específicamente en el capítulo que se refiere a las relaciones interpersonales. De allí hemos tomado este ejemplo y cito: una forma de pensar sobre esto podría ser en relación con una caja de herramientas. Cada uno de nosotros tiene una caja que contiene diferentes instrumentos para ayudarnos a enfrentar la vida cotidiana. Heredamos algunas de las herramientas de nuestros padres y recolectamos otras en el camino a través de nuestras experiencias en la vida. Cuando nuestros padres se convirtieron en padres, cada uno tenía diferentes herramientas en sus cajas. Continúan los investigadores diciendo que se puede proponer, desde el punto de vista del terapeuta, esta metáfora a las personas que tienen conflictos interpersonales con los padres, para que puedan llegar a interpretar y acceder a la comprensión de que si el vínculo ha sido conflictivo, si los recursos que los padres aportaron no les alcanzó a ellos en la vida para resolver determinados conflictos, no se debía a que los padres no quisieron hacerlo. Pueden haber puesto toda la voluntad para ello, pero sin embargo, si no disponían de esos recursos, no pudieron ofrecerlo a sus hijos. Nosotros, como analistas del discurso, tomamos algunas de estas metáforas y las enriquecemos para que sean más productivas, proponiendo nuevas correspondencias entre los dominios conceptuales. Por ejemplo, utilizamos esta metáfora de la caja de herramientas y especificamos cuáles son aquellas de las herramientas que pueden servir para determinados trabajos terapéuticos. Así como un calibre se usa para medir, un alicate para cortar, una lima para desgastar o un martillo para modificar la forma de los materiales o sacar clavos, de la misma manera estas herramientas, metaforizadas en el ámbito de la terapia, pueden servir para identificar y evaluar disfuncionalidades, para separar vínculos patológicos, mitigar daños emocionales o cambiar la percepción de creencias erróneas y experiencias dolorosas. En la metáfora antes mencionada, podemos observar claramente el funcionamiento cognitivo de la metáfora, ya que las expresiones metafóricas pueden ser agrupadas en la metáfora conceptual. Las habilidades y los conocimientos son tipos de herramientas. En esta definición metafórica, el dominio de las herramientas, que es concreto y familiar, permite hacer más comprensible otro dominio tan abstracto y complejo como es el de las habilidades y los conocimientos. Esto posibilita que los pacientes reconozcan la carencia o la disponibilidad de los recursos emocionales, psíquicos o culturales de sus padres y trabajar en consecuencia. Con este recurso también se puede revisar la propia caja de herramientas para elegir los instrumentos adecuados
para optimizar los vínculos interpersonales. Si analizamos la metáfora conceptual, las habilidades y los conocimientos son herramientas, podemos inferir dos metáforas conceptuales más. Una persona es un técnico que usa herramientas, una persona es una máquina que puede ser reparada con herramientas. Si bien reconocemos la importancia que los terapeutas atribuyen a esta metáfora, nos atrevemos a cuestionar la connotación mecanicista de esto y por eso proponemos metáforas alternativas. Para ello partimos de la metáfora conceptual: la persona es una obra de arte en permanente recreación. En este caso, los padres son los artistas y las herramientas serían la gubia, el pincel, el martillo, entre otros. En este punto, la tarea del lingüista es la de colaborar con el terapeuta para que éste, al comprender el funcionamiento cognitivo de las metáforas conceptuales, pueda enriquecer estas correspondencias para facilitarle al paciente un mejor procesamiento del conflicto. Otras metáforas alternativas similares, con objetivos similares, son la metáfora de la cartuchera, instrumentos musicales y el costurero. Desde la perspectiva de las relaciones interpersonales, Stott y otros plantean la metáfora conceptual: las relaciones felices son una balanza bien equilibrada. Aquí el desafío terapéutico consiste en saber cómo equilibrar el peso. Si cada miembro de la familia está en un extremo opuesto, el acercamiento al punto medio solo podrá lograrse a través de una aproximación de posiciones por medio de la negociación de necesidades e intereses de la manera más justa posible. Como esta metáfora simboliza el concepto de justicia, los pacientes, al ver que se trata de un enfoque ecuánime, se predisponen a colaborar activamente en el proceso. Ahora nos ocupamos de una metáfora creada por un paciente. El paciente describe su estado de vulnerabilidad como un caracol sin caparazón, con pájaros dando vueltas por arriba. De allí podemos inferir al menos dos metáforas conceptuales. El paciente en estado de vulnerabilidad es un caracol sin caparazón y los pájaros son los eventuales agresores enemigos. En el proceso de terapia, la tarea del paciente consistió en desarrollar un caparazón que le sirviera de protección en caso de necesidad. Para lograrlo, tuvo que adquirir habilidades para identificar y superar sus temores e implementar estrategias de autocompasión para atenuar la excesiva autocrítica. De allí podemos inferir otra metáfora conceptual: desarrollar estrategias de autoconfianza es construir un caparazón. En este contexto, sostenemos que este tipo de metáforas podrán ser muy útiles en el proceso de autoconocimiento a partir de preguntas como: ¿soy vulnerable como el caracol que necesita construir un caparazón para protegerse? ¿O poseo una estructura psíquica sólida, como el caparazón de la tortuga? ¿O soy capaz de ir cambiando de coraza para adaptarme a las distintas etapas de la vida con actitud resiliente, como en el caso del cangrejo? Con respecto a los vínculos estigmatizantes, Stott y otros explican que el maltrato familiar recurrente provoca que muchos pacientes desarrollen un autoconcepto negativo y una identidad subordinada a patrones tóxicos. En este caso, los terapeutas proponen que los pacientes hagan conscientes estos intercambios culpógenos y todas las formas sutiles de agresión. Para ello señalan las ventajas de trabajar con la metáfora de la papa caliente. La metáfora conceptual es: la culpa es una papa caliente.
Esta metáfora permite visualizar y comprender la conducta de quienes tienden a atribuirle la culpa a otros y cómo la culpa va pasando de persona a persona. Del mismo modo que las personas que tiran la papa caliente tienen la opción de dejarla a un lado y esperar a que se enfríe, los pacientes pueden aprender a dejar de lado las inculpaciones y detenerse a analizarlas con el objetivo de mitigar el efecto de las críticas negativas. La importancia de esta metáfora radica en el modo en que interpela al paciente para que se transforme en verdadero agente consciente de su proceso de recuperación a partir del autoconocimiento. Bueno, hemos llegado a las conclusiones, hemos estudiado sintéticamente algunas metáforas empleadas en el tratamiento de patologías originadas en conflictos interpersonales. Por un lado, hemos estudiado las metáforas expuestas por los psicólogos cognitivos conductuales, por otro, las metáforas creadas por el propio paciente, y finalmente hemos formulado nuevas metáforas que constituyen nuestro aporte para el tratamiento terapéutico. Algunos psicólogos proponen a sus pacientes un arsenal terapéutico. Desde nuestro punto de vista, el término en sí mismo activa inmediatamente el dominio cognitivo de la guerra, donde hay acciones violentas, donde hay vencedores y vencidos, donde se hace referencia a las armas. Por este motivo pensamos que tanto la descripción como la interpretación de los vínculos interpersonales es conveniente reemplazar las metáforas asociadas al poder o a la destrucción por metáforas que promuevan la paridad e impulsen la construcción. Esta breve muestra de una extensa investigación nos ha permitido una vez más constatar la fecunda productividad metafórica, por un lado, en la implementación de estrategias por parte del terapeuta, y por otro lado, en la verbalización de vivencias por parte de los pacientes. En este sentido, insistimos en destacar el rol predominante de la metáfora en el proceso terapéutico, y por esa razón alentamos a los analistas del discurso y a los psicólogos a exprimir el jugo terapéutico de una metáfora, como sugiere Moix Queraltó, para fertilizar el campo de la investigación y de la práctica en el encuentro de ambos paradigmas. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Javier Castillo, de Valencia, España. Encantado de participar en el congreso organizado por la Universidad Nacional de Córdoba. El nombre de mi ponencia va a ser Psicoterapia dinámica orientada por dimensiones. Voy a intentar ceñirme al tiempo, que son 15 minutos, el tiempo que tengo prescrito. Para ello puede haber pequeñas interrupciones para poder controlar el teléfono y quizá tenga que exponer demasiado rápido. Pero de alguna manera ese es el contexto y a él me voy a intentar ceñir. Para ello voy a compartir pantalla con ustedes. Bueno, empezamos. El título es Psicoterapia dinámica orientada por dimensiones, que es el nombre que le doy a la psicoterapia que he creado a partir de mis diversas formaciones, del conjunto de los diversos modelos teóricos de los cuales me he nutrido. Mi primera formación fue una formación psicoanalítica lacaniana, luego hubo una transición más postcleniana, hubo psicología humanista por medio, vuelta al psicoanálisis desde una óptica relacional y una formación junguiana. Con lo cual, ustedes se pueden imaginar la cantidad de cosas que puedo tener en la cabeza y mi necesidad, de alguna manera, de organizar, de estructurar, de armar un modelo en el cual cupiera toda una serie de formaciones que he tenido y de las cuales todas me han aportado cosas interesantes. Bien, la psicoterapia dinámica orientada por dimensiones es un modelo psicodinámico, o sea que la idea de inconsciente es fundamental, integrativo, ordenado, es decir, que hay un mapa. Con respecto al integrativo, básicamente se nutre de modelos
psicodinámicos, pero también incluye aportaciones de la psicología humanista, de la psicología existencial y de los modelos incluso cognitivo-conductuales. Esta es un modelo diseñado para trabajar con estructuras complejas, inspirado en la filosofía de la complejidad. Tienen ustedes a mano izquierda la imagen de Ergang Morin, uno de los padres, o uno más que de los padres, diría una de las figuras fundamentales de la filosofía de la complejidad. No tenemos tampoco tiempo para desmenuzar qué implica esto, pero yo les recomiendo que lo lean. Tiene además un pequeño libro muy interesante que se llama Introducción a la filosofía de la complejidad. Bien, el modelo está estructurado por dimensiones, quiero decir que hay como ciertos planos de intervención distintos. La parte relacional, que tendría que ver básicamente con ayudar a construir un yo lo suficientemente sólido para que pueda el analizado, el paciente, asimilar lo que se va trabajando. Ahí son fundamentales las aportaciones de Winnicott, de Feiba, de Kohut, aunque lo que entendemos por psicoanálisis relacional es mucho más amplio, pero para mí la dimensión relacional básicamente tiene que ver con esto. La dimensión cognitiva, muy influenciada también por los modelos relacionados con la mentalización, Bateman y Fonagy, el trabajo clásico de mentalización, como a veces incluso con ciertos pacientes es necesaria una labor preanalítica para que las personas puedan reflexionar, darse cuenta que tienen una realidad interna, configurando un sí mismo, y que los demás también tienen esa subjetividad específica. Dimensión defensiva, todo lo que tiene que ver, topográfica, está adelante, lo que es hacer consciente lo inconsciente, todas las aportaciones de Jung con el concepto nuclear de complejo. Pero también podemos hablar de esquemas, como hace Jung, que es un psicoterapeuta cognitivo, o los estilos organizacionales inconscientes, como plantea Stolorov, o ya las formulaciones psicoanalíticas en las cuales se produce una transición de lo que es la teoría de las pulsiones propiamente dicha a ciertos esquemas cargados de emoción y afecto, lógicamente. La dimensión defensiva, todo el análisis de resistencias, trabajo fundamental de la Escuela Americana del Yo, también los trabajos de Reich, por ejemplo. Bueno, las formulaciones iniciales las podemos encontrar en la obra de Anna Freud, El yo y los mecanismos de defensa, un trabajo que se convirtió en pionero en la estructuración, aunque a nivel clínico fue Wilhelm Reich el que desmenuzó, habló de cómo aplicar la técnica. Dimensión reactiva, la descarga de la emoción, el sentimiento, ahí hay una cabida a todas las aportaciones de la psicología humanista. El trabajo de Reich, la dimensión conductual, está claro que en ciertos procesos hay ciertas prescripciones. Ya hay un psicoanalista muy interesante, Paul Wachtel, que hizo un primer trabajo de integración de lo que es la modificación de conducta y el psicoanálisis. Es verdad que ciertas actitudes, ciertas conductas refuerzan ciertos mecanismos de defensa y no nos permiten pasar el analizar, el plantear esa conducta sobre el tapete, y la posibilidad de que el paciente analizado la transforme se puede convertir en vital en ciertos procesos analíticos. La existencial es que hace referencia a la capacidad de dotar de sentido a ciertas etapas de la vida, ciertos momentos. Ahí es fundamental todo el trabajo con el mundo onírico de Jung y sus discípulos más directos, Marie von Franz, Barbara Hanna, con todo el desarrollo de la imaginación activa. Es la búsqueda de sentido. También todas las aportaciones que puede darnos el análisis existencial. Para mí, por ejemplo, una de las personas sobresalientes por su formación psicodinámica es Yalom. Vamos a pasar rápidamente. Para trabajar desde esta óptica es fundamental el concepto de estructura y el diagnóstico diferencial. Como ustedes imaginarán, no como un protocolo que nos dice paso a paso lo que tenemos que hacer, sino como una orientación que nos indica más bien lo que no podemos hacer. Para mí es muy importante al hablar de diagnóstico, hablar de estructuras, es como lo organiza Otto Kemmer. Ustedes saben que es uno de los psicoanalistas más importantes del siglo pasado y de este siglo, que ya tiene sus años, y de alguna manera con todo el desarrollo que él denomina de la psicoterapia focalizada en la transferencia,
donde trabaja de forma muy minuciosa todo lo que es el diagnóstico diferencial. Con lo cual podemos hablar de 3 estructuras como plantea él. Creo que es más operativo lo que hace Kember que lo que hace Lacan y los lacanianos cuando hablan de las 3 estructuras fundamentales, neurótico, psicótico y perverso, con los mecanismos específicos, represión, reclusión, renegación. Sin embargo, en la práctica clínica a mí me ha mostrado ser mucho más útil el planteamiento de Kember. Psicosis, una estructura a nivel yoico muy endeble, no resiste en lo que sería la prueba de realidad, toda la estructura endelírica, los limítrofes, que aparentemente tienen una cierta consistencia, pero sin embargo tienen un sí mismo muy vulnerable, una estructura yoica muy débil. Estoy mezclando términos, no lo mismo yo que sí mismo, pero no tenemos tiempo de desmenuzarlo. Dentro de las estructuras limítrofes podría encajar esos cuadros depresivos que la psiquiatría conceptualiza como depresiones endógenas, algunos de los denominados cuadros maníaco, algunos de los trastornos que tradicionalmente han sido considerados como psicosis maníaco-depresivas, que no llegan a perder el punto de la realidad. En definitiva, esa situación fronteriza, aunque Kember habla de inferiores y superiores, estén más cerca a la neurosis o más cerca a la psicosis. Las estructuras neuróticas, donde hay un yo más o menos sólido, unos mecanismos de defensa que producen una rigidez importante, quizá podemos señalar como el más sobresaliente la represión, pero podemos hablar de la racionalización, la evitación, la conversión al contrario, etcétera, etcétera. Las estructuras limítrofes, los mecanismos de defensa son mucho más arcaicos según Otto Kember. Por ejemplo, hay la identificación proyectiva como un elemento, la escisión, etcétera, etcétera. Las crisis existenciales no tendrían una entidad estructural como tal, pero me parece muy importante indicarlas, estaría mucho más del lado de la neurosis, por así decirlo, pero tienen una característica especial, que hacen referencia al periodo de vida que han estado que en ese momento se está desarrollando y se está viviendo. Y que, por ejemplo, en la adolescencia, el pasaje fundamentalmente a la madurez, la vejez, la posibilidad de la muerte, etcétera, etcétera. Bien, hay varios niveles de intervención. Hay un foco de análisis, que es el patrón cognitivo, llamémosle complejo, pero lógicamente los sentimientos, afectos y emociones que están ligados a él. Los mecanismos de defensa que permiten la no conexión con el patrón cognitivo y su elemento emocional. La importancia de la relación terapéutica y las imágenes. Lo onírico nos aporta elementos fundamentales y la fantasía. La imagen, no solamente como plantea Jung, sino el propio Byron, como de alguna manera el pictograma que permite asimilar ciertos elementos de forma mucho más clara. Yo había preparado aquí varios casos, pero me da la impresión de que no va a ser posible porque creo que luego en la conversación vamos a tener la posibilidad de hablar. Como en la estructura psicótica lo que predomina es el elemento relacional, lo que tiene que ver con intervenciones directas a nivel analítico no tendrían absolutamente ningún tipo de sentido. Tenía un caso muy bonito, porque no es verdad que no se pueda hacer una psicoterapia y muy útil, e incluso aspirar a que ciertos psicóticos dejen el fármaco de por vida. Es muy importante todo el trabajo con lo relacional. Poco a poco uno puede empezar a trabajar con lo topográfico, los complejos, incluso mecanismos de defensa, pero en la medida que hay un yo suficientemente estructurado. Si hay dañada el aspecto cognitivo, lógicamente también hay que trabajar durante un cierto tiempo la mentalización. También tenía un segundo caso, una estructura limítrofe, que tendremos oportunidad, si ustedes preguntan, de dar algún ejemplo muy concreto. Ahí es mucho más complejo porque las dimensiones tienen que ser trabajadas muy paralelamente. En muchas estructuras limítrofes la dimensión cognitiva está muy dañada, el proceso de mentalización es muy importante. Si está en crisis el elemento relacional, casi como si fuera un psicótico, es evidente, pero en muchos otros momentos lo topográfico y el análisis de la defensa tiene que estar muy presente, dependiendo de las características específicas del borderline. E incluso, aún en una situación de crisis, se pueden reestructurar mucho más tempranamente que un psicótico y el elemento interpretativo empieza a jugar un papel mucho más fundamental.
La estructura neurótica, pues lógicamente el análisis topográfico, en este caso el complejo, con toda la dinámica que está a su alrededor, el esquema. Dense cuenta que un psicoanalista argentino muy conocido, Pichon Rivière, fue uno de los primeros que utilizó el esquema como fundamental en la práctica analítica. Pero también los mecanismos de defensa. Lógicamente, en ciertos cuadros obsesivos la dimensión abreactiva es muy importante, el contacto con la emoción, con el sentimiento, ayudar a reestructurar. Y por último, la crisis existencial. Quiero decir, hay etapas en la vida en que aparecen sueños e imágenes que se pueden convertir en material que nos permite construir ciertos ritos de paso. De forma muy importante y de forma muy elaborada. Son una ayuda para construir sentidos, para dotar de sentido a nuestra vida fundamental. Esas producciones espontáneas y creativas de lo inconsciente. Concluyendo, la integración nos permite adaptarnos a las necesidades del paciente. Eso es un elemento fundamental. Integración no es lo mismo que el eclecticismo. Cojo un poco de aquí, cojo un poco de aquí y hago una especie de sopa sin sentido. Un modelo como la PDD nos permite trabajar con problemas psicopatológicos muy serios, como los de orden psicótico y trastornos graves de la personalidad. Yo creo que en un mundo actual donde la medicalización de los denominados trastornos psíquicos se ha generalizado de forma, impresionante y a veces sin dar salida al instrumento psicoterapéutico, más importante es poder presentar y hablar que la psicoterapia con estructuras psicóticas y estructuras limítrofes es importante, útil y efectiva. Muy bien, me despido de ustedes. He procurado que no pasara de los 15 minutos y así ha sido. Gracias y espero que podamos hablar ahora y compartir lo que les he estado detallando.